Bienvenidos a Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes algunos aspectos de la escena internacional junto a Maite Sarasola. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Gran día para México hoy. Gran día para México hoy, un día clave además y muy especial. Después vamos a ver por qué es lo que se está dilucidando hoy en ese país, que va a ser el tema central de nuestro programa del día de hoy, porque México ha modificado en alguna manera, y así lo ha dicho su presidente Andrés Manuel López Obrador, su mirada hacia el continente en un regreso de México a la escena latinoamericana que, según dijo AMLO, va a ser beneficioso para todos. Esto entiende el presidente mexicano que es un proceso natural que se ha visto detenido con la colonización en parte y el surgimiento de Estados Unidos como potencia a partir del siglo XIX. Y justamente con mensajes cargados de historia y de presente hacia España, Estados Unidos, incluso hacia la Iglesia Católica, Andrés Manuel López Obrador se posiciona en el liderazgo de un nuevo conglomerado progresista regional que está intentando consolidarse. Bueno, comenzamos con un poco de historia porque en 1821 México culminó su proceso de independencia que 25 años después, en 1846, se veía amenazada y limitada por la guerra con Estados Unidos por Texas, que culminó 2 años después con la pérdida por parte de México de casi la mitad de su territorio, lo que le permitió también a Estados Unidos en este sentido ganar al mismo tiempo una salida directa hacia el Océano Pacífico. Desde ese entonces y hasta este momento México ha sufrido, pero también ha aprovechado lo que representa vivir junto a una potencia, en este caso Estados Unidos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado por los gobiernos de México y Estados Unidos el 2 de febrero de 1848, dio fin a la guerra que ambos países libraron desde 1846 y determinó que los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma dejaran de pertenecer a los Estados Unidos mexicanos y pasaran a ser territorio de los Estados Unidos de América. El proceso comenzó luego que México, desgastado y empobrecido por los 11 años de luchas que desembocaron en su independencia y con el objetivo de mejorar su economía, impulsara la colonización de los vastos territorios del norte, vendiendo tierras a bajo precio, a crédito y con exención de impuestos y de aduanas por 5 años a todo extranjero que quisiera convertirse en ciudadano y se comprometiera a acatar las leyes mexicanas. La medida atrajo un gran número de personas procedentes de otros países, entre ellos miles de estadounidenses, cuyo movimiento separatista comenzó a hacerse fuerte en la efímera República de Texas, hasta que el Congreso votó por su anexión a la Unión en febrero de 1845 y le declaró la guerra a México, invadiendo con sus tropas el país y bloqueando los puertos del Golfo y del Pacífico. Tras la derrota en la batalla de Cerro Gordo en 1847, México volvió a negociar la paz, sellada con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que además de la transferencia de territorios estableció el río Bravo o Río Grande como la línea divisoria entre ambos países. El acuerdo estipulaba la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieran en el entonces ya territorio estadounidense, pero antes de ser plenamente ratificado, Estados Unidos suprimió el artículo que les permitía conservar las concesiones de tierras hechas por su gobierno y dejó a discreción del Congreso otorgar o no a estos la ciudadanía estadounidense, perdiendo México más de la mitad de su territorio. Después de haberlo intentado en 2 oportunidades y por aparentes fraudes electorales, Andrés Manuel López Obrador accedió en 2018 a la presidencia de México, marcando un quiebre para la sociedad y la política mexicana, pero también para la región. Sí, fue un primer triunfo progresista que se dio justamente en un momento bastante complejo para la región, donde hubo varias amenazas a la democracia. Recordemos lo que pasaba en ese momento en Honduras, en Chile o en Brasil, y también de victorias por parte de la derecha, como por ejemplo
ejemplo la de Mauricio Macri en Argentina y después Guillermo Lasso también en Ecuador. Después del triunfo de López Obrador en México, llegó el triunfo de Alberto Fernández en la Argentina, la recomposición democrática en Bolivia con el triunfo de Luis Arce, pero también hubo triunfos electorales de la izquierda, tanto en Perú y en Honduras, como en el caso de Pedro Castillo y Xiomara Castro. Sí, este año también se vienen elecciones claves en la región, como son las de Colombia y la de Brasil, que podrían cambiar un poco lo que es la balanza, pero vamos a enfocarnos en AMLO y vamos a repasar un poquito quién es este hombre que llegó a la presidencia de México en un tercer intento. Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, Tabasco. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su carrera política comenzó a mediados de los 70, integrando el Partido Revolucionario Institucional, aunque luego renunció y se unió al Partido de la Revolución Democrática, el cual presidió por 3 años entre el 96 y el 99. También fue alcalde de la Ciudad de México entre el 2000 y 2005, años en los que se destacó por la implementación de políticas sociales. En 2004 fue reconocido como el segundo mejor alcalde del mundo. En 2011 formó el Movimiento Nacional de Regeneración, conocido como Morena, que en un comienzo se gestó como una asociación civil y que en 2014 finalmente se constituyó como partido político. Fue 3 veces candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2006, 2012 y 2018. En su tercera postulación para el cargo como jefe del Poder Ejecutivo, ganó la elección con el 53,19% de los votos. Asumió el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos el 1 de diciembre de 2018. Según el diario Financial Times, AMLO cuenta con una aprobación del 65%, aunque otras encuestas lo ubican al entorno de un 57%, algo que haría prever que su mandato no sería revocado. Aníbal García es licenciado y magíster en estudios latinoamericanos por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus principales líneas de estudio hasta este momento han sido la Guerra Fría Interamericana, las políticas de desarrollo y la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Bienvenido, Aníbal, un gusto tenerlo con nosotros aquí hoy en Sin Fronteras. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, hablábamos al comienzo del programa de la guerra entre Estados Unidos y México, de lo que fue ese desprendimiento, y nos gustaría comenzar desde ese punto de la historia para tratar de comprender la influencia de Estados Unidos en México, cómo se ha venido dando desde ese momento, cómo ha sido ese desarrollo. Bueno, claramente, como decían hace un momento ustedes en lo que mencionaron, es una parte fundamental las relaciones de México con Estados Unidos. La guerra, esto que decían hace un momento, la anexión de Texas, la pérdida del territorio, de más de la mitad del territorio nacional, es algo que marca hasta la actualidad las relaciones entre México y Estados Unidos, y que sobre todo, como han mencionado varios historiadores mexicanos, tiene que ver con un proceso histórico mucho más amplio que tiene que ver con la transformación de Estados Unidos en una nación hacia un imperio, ¿no? Se transformó totalmente toda esta parte del continente que es América del Norte, México y Estados Unidos, y de ahí vinieron varios momentos que también fueron marcando la relación entre ambos países, ¿no? Recordemos algunos aspectos nada más, esto que decían ustedes del Tratado Guadalupe Hidalgo, pero también estaba el Tratado McLean-Ocampo, que tiene repercusiones incluso para Centroamérica, ¿no? Este tratado implicaba también cederle parte del territorio mexicano en el istmo de Tehuantepec, que es uno de los puntos estratégicos clave del país, pero también para Estados Unidos, y que al romperse este tratado, pues justamente deriva en la búsqueda de un paso interoceánico hacia Nicaragua y después con lo que sabemos que sucedió en Panamá. Entonces, después de este periodo del siglo XIX viene toda la parte del siglo XX en el cual uno de los aspectos que marcan mucho la relación tiene que ver con la expropiación petrolera que se le hace a empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses, y de nuevo el cerco militar que le hace Estados Unidos a México en los principales puertos. También toda la participación que tuvo Estados Unidos en el proceso de Revolución Mexicana desde 1910 y después haciendo un salto bastante grande, pero para irnos más puntual sobre todo
con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, que hace que México sea mucho más dependiente de la economía y del momento político estadounidense. A partir de la firma de este tratado, México se ha hecho más dependiente en términos económicos, en términos políticos y sobre todo también en términos diplomáticos, que a partir de 1994 hasta por lo menos el 2018 se nota mucho más en toda la cuestión diplomática de México con Estados Unidos. Entonces, más o menos esos son algunos de los determinantes de la relación bilateral y sí habría que mencionar también esta cercanía tan relevante que tiene México en términos de la frontera, ¿no? Son más de 1.300 kilómetros cuadrados y que han determinado mucho la relación también diplomática con Estados Unidos. Aníbal, ampliando un poco lo que viene a ser la política exterior de México y ya sacándolo netamente de lo que es este vínculo bilateral México-Estados Unidos, muchas veces se señala que desde los años 80 más o menos hubo un giro fuerte en la política exterior mexicana de corte quizás más neoliberal, más globalizado, algo que tuvo un cambio, digamos, con la llegada de AMLO al poder. ¿Cuáles serían las principales características que tú destacarías de la política exterior de México pre-AMLO, digamos, y con él ya en la presidencia? Bueno, haciendo así una especie de síntesis en la Sí, sí. parte previa a Andrés Manuel, justamente ahí hay una ambivalencia de la política exterior mexicana, ¿no? Por un lado, sabe negociar con Estados Unidos lo que hay que negociar, eso siempre lo han hecho. Se sienta en los espacios donde hay que sentarse a nivel multilateral, a nivel bilateral, y esa parte siempre la ha mantenido México. Pero por otra parte, también está esta otra suerte de autonomía relativa que tuvo México, ¿no? Por ejemplo, justamente en la década de los 80 México y Francia declararon como fuerza beligerante al Frente Farabundo Martí en El Salvador, que eso fue una declaración bastante relevante en su momento. También le dio petróleo con bajos precios al Frente Sandinista cuando fue la Revolución Nicaragüense. En fin, este aspecto de la relativa autonomía que tuvo México se mantuvo y ahora con Andrés Manuel pues vuelve una parte que es mucho más constitucionalista, ¿no? Me refiero sobre todo a lo que está consagrado en la Constitución en el artículo 89 sobre la autodeterminación de los pueblos, el respeto al derecho ajeno y sobre todo el principio de no injerencia, que eso es algo que ha puesto reiteradamente el presidente y que se ha hecho sobre todo a partir de 2018, ¿no? En los distintos conflictos en los cuales se ha visto envuelto México, sobre todo lo que ha hecho con el golpe de Estado en Bolivia, lo que se hizo, por ejemplo, también ahora en la ONU con el conflicto en Ucrania. Entonces, estos son los principios que ha puesto México y también el otro aspecto más relevante tiene que ver con América Latina. Previo a Andrés Manuel, sobre todo la política exterior se centraba mucho más en poner los ojos en América del Norte, con dos de sus socios principales, Estados Unidos y Canadá, y a partir de Andrés Manuel sí hay una relevancia mucho más fuerte de mirar hacia América Latina como parte de una sola región, ¿no? Aníbal, recién hablábamos un poco de la historia de Manuel López Obrador, de cómo ha llegado a la presidencia de México, pero volviendo un poco a los tiempos actuales, ¿en qué contexto político y económico se encuentra su gobierno y cuáles son los principales desafíos en esta materia y sobre todo teniendo en cuenta estos aspectos que han cambiado que tiene su gobierno? Bueno, en términos económicos ha sido bastante complicado, ¿no? El presidente empezó su administración a finales de 2018, estuvo un año en la administración intentando hacer varios cambios importantes en términos económicos, en términos de política social, para llevar a cabo una redistribución de la riqueza. Y en 2020 una pandemia tiene consecuencias bastante relevantes en la economía nacional, ¿no? Hasta ahora empieza a verse una recuperación, es leve, también se han recuperado varios de los empleos perdidos durante los 2 años anteriores. El crecimiento sigue siendo por debajo del 3-4%, pero bueno, lo relevante acá es sobre todo la política de redistribución de la riqueza que eso no se tenía antes, ¿no? Y en términos políticos, estamos hablando también de una mayor estabilidad en general en el país, a pesar de este reto que implica la violencia, sobre todo
en algunas partes del país, que es una herencia que tuvo de los gobiernos anteriores, sobre todo a partir de que el sexenio de Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico y que hace del país un país mucho más violento, que se enfrenta a distintas fuerzas del narcotráfico. En fin, ese es uno de los principales retos que tiene actualmente Andrés Manuel. Y el otro tiene que ver justamente con el tema de la migración. Es un aspecto que también es histórico para el país y que, dada la cercanía con Estados Unidos, México es paso obligado para llegar hacia Estados Unidos. En otro aspecto, mucho más ya de la coyuntura, lo que tiene que ver con la revocación de mandato, pues es justamente uno de los aspectos clave y que cambia sobre todo en términos del ejercicio democrático del país. Y también una parte mucho más relevante en términos de política económica nacional tiene que ver con la política energética, todos los cambios que ha hecho para fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad es uno de los aspectos que van a marcar sobre todo a la administración de Andrés Manuel. Aníbal, mencionabas este proceso revocatorio que se lleva adelante este domingo justamente allí en México. Hay quienes, que fue, recordemos, impulsado justamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus críticos señalan que quizás esto tenga que ver con estos desafíos o las promesas no cumplidas en campaña que llevan a que él busque este respaldo de la ciudadanía de alguna manera, ¿no? Esta aprobación y reafirmación de su presidencia. ¿Cuál es la lectura que haces tú de por qué impulsó esta herramienta? Bueno, justamente es hacerle un cambio a la democracia nacional, ¿no? Nuestro país tiene una democracia que es básicamente delegativa, ¿no? Se eligen a nuestros presidentes, gobernadores, a nuestros congresistas y senadores, pero en algunos aspectos clave de la política nacional eso no se ejerce, ¿no? Entonces, esta consulta de revocación de mandato se suma también a la otra consulta que se hizo el año anterior, que fue la del juicio a expresidentes, y lo que hace es principalmente cambiarle el juego a la democracia y hacerla un poco más participativa, ¿no? Hacer que la población en general se involucre en temas de índole nacional y en este caso la consulta de revocación pues siente un precedente bastante fuerte, es algo inédito, no se había hecho antes en el país, pero siente un precedente de la posibilidad que tiene la ciudadanía, el pueblo mexicano para revocarle un mandato a un presidente por pérdida de confianza. Y eso justamente es lo que los opositores no quieren, ¿no? Que haya un precedente en este tipo de aspectos y que se pueda realizar en un sexenio posterior, no importa si es de Morena o de cualquier otro partido político, pero la posibilidad de que esto se vuelva a repetir en sexenios siguientes es algo a lo que temen, sobre todo la oposición política, ¿no? Los líderes priistas del PAN, del Partido Acción Nacional, que son los más de derecha, y también del Partido Revolución Democrática, eso es lo que han expresado. Y por otra parte también está la actuación que tuvo el Instituto Nacional Electoral, que dejó ver sus simpatías ideológicas, sobre todo con esta oposición en México, sobre todo dos de los consejeros, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que fueron los que estuvieron más activos para que no se pudiese realizar este tipo de consulta en el país, ¿no? Incluso actualmente siguen sin hacer lo que tenían que hacer, que era darle una gran difusión a esta consulta que se va a llevar a cabo este 10 de abril. Y bueno, más o menos en eso andamos. Y también la otra parte relevante tiene que ver con los medios de comunicación que han establecido un cerco mediático bastante fuerte para que no se sepa en términos mucho más fuertes qué implica esta revocación. Y eso es lo que diría yo hasta ahora, ¿no? Bien, y para que nosotros podamos entender un poco desde acá lo que significa esta herramienta, cómo es que funciona, porque es, por ejemplo, creo que es un 40%, tiene que haber al menos un 40% del padrón electoral que efectivamente vaya y vote, y cuáles son los panoramas que se podrían dar en un futuro, o sea, si el presidente obtiene el apoyo necesario o si no, cómo es que se camina después. Claro. Bueno, justamente es un 40% del padrón electoral. Actualmente el padrón electoral es de poco más de 92 millones de electores. Se necesita este 40% para que la consulta sea vinculante. Estamos hablando de que tendrían que votar alrededor de 37.1 millones de personas.
En el dado caso de que la revocatoria sea positiva, pues bueno, el presidente seguiría en funciones. Si se llega a este 40% y se vota en su mayoría porque no siga en la presidencia, la Constitución tiene ahí en el artículo 84 qué es lo que se haría. Básicamente, asumiría provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso en ese momento, y dentro de los 30 días siguientes, el mismo Congreso nombraría a alguien que cumpliría el periodo constitucional hasta 2024. Entonces, ese es el panorama en el dado caso de que la revocatoria llegue al 40% y que se decida por el no. Va a ser difícil que se llegue sobre todo al 40%, sobre todo porque se van a instalar un tercio de las casillas que se instalan normalmente en cualquier elección. O sea, estamos hablando de que se van a instalar alrededor de 57.516 casillas. Y bueno, esto implica que la casilla en muchos territorios del país que son eminentemente rurales van a restringir el voto. Además de que también hay otra población que ha dicho que no va a votar y que no está de acuerdo con este tipo de consultas, entonces eso también baja la cantidad de gente que vaya a votar ahora el domingo. Aníbal, para ir cerrando, ya nos vamos a meter en el tema de la región propiamente dicho y de la influencia mexicana, pero ¿cómo se ve desde México, desde los estamentos políticos y también sociales, este cambio de mirada que ha impuesto el presidente López Obrador hacia Latinoamérica y también ese diálogo muchas veces confrontativo desde el punto de vista cultural, pero no solamente, que ha mantenido con España? Bueno, empiezo por esto último con la de España. Tiene que ver sobre todo por una cuestión netamente histórica, ¿no? O sea, no podemos abstraer los 3 siglos de colonia que hubo en el país y también en la región. Y el presidente lo que ha hecho es poner mucho más hincapié sobre todo en la parte de la forma en la cual se llevaron a cabo relaciones económicas y comerciales con España en los últimos 30 años. Estamos hablando de que ahí hubo un pacto entre empresas, entre políticos que eran compañeros o amigos, ¿no? Incluso mencionan en sus mañaneras justamente este tipo de relaciones de amiguismo que había entre presidentes de México y empresarios y gente de la política española, y ha puesto de relieve justamente la posibilidad de parar las relaciones justamente por este tipo de forma en la cual se llevó a cabo la relación económica entre ambos países. En los últimos 30 años, sobre todo el sector de la construcción en infraestructura, el sector energético y sobre todo el eléctrico, es el que lleva mucho más la inversión extranjera española en México, y es relevante, y sobre todo también la cantidad de inversiones que hizo la banca española en el país y que se han aprovechado de este tipo de relaciones que incluso rayan en actos de corrupción, ¿no? Sobre todo ha puesto mucho el ejemplo de dos políticos mexicanos, el expresidente Felipe Calderón, que después de su mandato pasó a formar parte de una empresa española, y de la secretaria de Energía del mismo presidente Calderón, Georgina, que es el que después pasó a formar parte de una empresa energética española. Esto es algo que él pone mucha relevancia, sobre todo para que la población en México sepa y se dé cuenta de la forma en la cual se llevaron a cabo los negocios en los sexenios anteriores. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la región y América Latina, pues bueno, la actuación de México destaca sobre todo a partir del golpe de Estado en Bolivia en 2019, ¿no? Y lo que hizo con Evo Morales fue muy bien visto en una parte de la población mexicana que, bueno, sobre todo es de izquierda en el país. Y también sobre todo la relación que ha tenido con Argentina, que no es menor y que se expresa sobre todo en esta instancia multilateral que es la CELAC. Se le pasó ahora el mandato a Argentina. Hay una buena relación incluso de amistad ya entre los dos presidentes, y que bueno, habla justamente de este tipo de relación distinta que está haciendo la actual administración mexicana con la región. Muy bien. Aníbal García, te agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en Sin Fronteras. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, nosotros hacemos una pausa, pero vamos a seguir en tema porque vamos a ver precisamente cómo se está dando esa integración por estos tiempos, qué grado de influencia va a tener toda esta política mexicana en la región. Quédense que ya venimos.
bloque de Sin Fronteras y seguimos hablando de México, pero ahora poniendo la mirada en nuestra región, y para eso recibimos al docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Damián Rodríguez, quien también es integrante del programa de estudios internacionales de la Universidad de la República. Buenas noches, Damián. Buenas noches, Maite. Hola, Jano, ¿cómo andas? Sos nuestro prepadrón. Bien, gracias por la invitación. Por favor. Damián, en el primer bloque escuchábamos a Aníbal García, quien decía que la política exterior de AMLO dio como una especie de giro y giró la mirada hacia el sur, hacia América Latina. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo. Haciendo referencia a esto que le conversaba Aníbal ahora más temprano, yo creo que hay que entender este giro manifiesto de la política exterior del actual gobierno mexicano en dos aspectos. En un aspecto económico-comercial, y esto es claramente la mirada todavía está en Estados Unidos, ¿sí? Por esto que hablaba Aníbal más temprano respecto a lo que es el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte que se tiene con Estados Unidos y con Canadá, pero a su vez un acuerdo que es reformulado, renegociado a partir de la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos. Esto me parece que es importante porque también va a influir en cómo México va a mirar hacia América Latina y sobre todo al Mercosur. No nos olvidemos que la asunción de Donald Trump tiene que entenderse como una crisis de la globalización, como le llama el profesor Zanahuja, o una oposición a todo lo que se entiende como un periodo histórico que fue la globalización en ese momento que cuando México, digamos, empieza a insertar en lo que son las cadenas globales de valor. Digo esto porque me parece importante, además, porque hay que entender cómo México va a mirar hacia América Latina en la disputa China-Estados Unidos. Eso me parece que es fundamental. El otro aspecto tiene que ver con la influencia propiamente desde el punto de vista más político, y esto me parece que es importante matizar dos aspectos. Uno es que México siempre estuvo en la región, pero de una forma distinta, es decir, siempre tuvo influencia porque conformó la Alianza del Pacífico. No nos olvidemos que es esta alianza que se conforma tras la crisis de la Comunidad Andina de Naciones, una vez que Venezuela sale y se posiciona en el Mercosur. Es una alianza caracterizada por un grupo de socios que, bueno, que tienen una particularidad, y más que particularidad tienen un elemento común, que es países que se están mirando al Pacífico, pero también tienen una postura o una inserción en el mundo internacional a partir de lo que es el libre comercio. Esto ha caracterizado a México en los últimos años. Como decía Aníbal más temprano, este cambio de política exterior está haciendo que México esté buscando un equilibrio en América del Sur desde el punto de vista político, pero también económico-comercial. No nos olvidemos que más allá de esta alianza que tiene actualmente AMLO con Argentina, su gran competidor político y económico es Brasil, ¿no? Damián, hay un hecho relevante que es la asunción de la presidencia pro tempore de la CELAC por parte de México y su posterior traslado a la República Argentina. ¿Cuál es el rol de México hoy, en tanto una gran potencia, en el resto del continente particularmente? Sí, ahí yo creo que es importante entender que, bueno, la CELAC como un espacio de concertación de política, creado, bueno, al final del 2010, ¿no? En su momento por el presidente Chávez y el presidente Lula, en el último mandato de Lula. Fue un espacio de concertación un poco contestando a lo que era esta mesa de diálogo o de concertación política que tenía la Organización de Estados Americanos, ¿no? La OEA. Esto nace un poco como para contrarrestar y tener una mirada común respecto a determinados temas, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que la presidencia pro tempore de México la CELAC se produce justamente en el marco de, bueno, la irrupción de la pandemia de la COVID-19, y esto en realidad trae una novedad en términos de unanimidad latinoamericana, que hace mucho tiempo que no pasaba, a propósito de esto que nombraba Maite más temprano, sobre este giro liberal conservador que tiene la región luego del final del ciclo progresista, que tiene que ver con un plan de autosuficiencia sanitaria apoyado por la CEPAL, por la Comisión Económica para América Latina, que me parece muy importante destacar porque es uno de los grandes logros que tiene México presidiendo la CELAC, ¿no? Y es un poco el traspaso que se hace bueno, a la presidencia pro tempore argentina, es decir, se genera un plan estratégico para que todos los países tengan una posición común. Y cuando digo autosuficiencia sanitaria, pensemos que en el momento de la irrupción de la pandemia, la solidaridad internacional, sobre todo en los países desarrollados, no fue tal. El acceso al mecanismo COVAX para el acceso a las vacunas fue bastante asimétrico. Entonces, este plan lo que intenta es, bueno, tener una postura común para que los países, como todos vimos, no salgan como por separado, como para la adquisición de equipamiento médico y bueno, tener esta postura en común. Por otro lado,
un aspecto muy importante y es China ha elegido siempre a la CELAC como espacio de diálogo con América Latina. Entonces esto me parece que es importante por esto que les decía más temprano respecto a hay que entender la posición de México, la disputa hegemónica entre China y Estados Unidos como para poder entender bueno, cómo se quiere acercar a América Latina y sobre todo a la región, ¿no? Y en ese sentido, cuando mencionabas lo de Brasil, ¿cómo juegan esto el Mercosur? México tiene un historial con el Mercosur, obviamente, pero entre estos dos grandes regionales, ¿cómo entra el vínculo de México con el Mercosur, teniendo en cuenta esto también de que están mirando a China y a Estados Unidos? Sí, eso es interesante también por dos aspectos. Uno de ellos es quizás enmarcar esto, como decía más temprano, en que en realidad la llegada de AMLO se produce en el 2018, cuando se estaba terminando la renegociación de lo que era el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte, hoy denominado TEMEX, ¿no? Esto en realidad lleva a México a empezar a América Latina desde el punto de vista comercial y sobre todo a el Mercosur. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos aspectos bastante importantes a destacar en esta relación comercial. En realidad, México siempre tuvo una relación, más que relación, siempre tuvo acuerdos preferenciales con América Latina en el marco de lo que es la Asociación Latinoamericana para la Integración. Estos acuerdos son los acuerdos de complementación económica, los ACE. Bueno, Mercosur es el ACE 18, el Acuerdo de Complementación Económica número 18, y el que tiene Mercosur con México es el ACE 55, que se firma en el 2002, y tiene distintos capítulos. El capítulo más importante, que es donde siempre hubieron, digamos, diferencias y donde Mercosur no logra una postura común, es en el sector automotriz. Claro. Cuando digo lo del sector automotriz... Pero es histórico, ¿no? Es histórico, exactamente. Sí. Vayamos también y pensemos que en esta renegociación del Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte, Estados Unidos, en este afán o partiendo de la premisa de la política exterior de Donald Trump, que era como el American First, que lo que intentaba era como relocalizar la producción, México sale bastante desfavorecido en esta renegociación. Entonces, en ese marco, México intenta reactivar justamente el libre comercio en el sector automotor con Mercosur y lo logra con México, no así aún con Argentina, ¿no? Damián, Uruguay tiene un tratado de libre comercio con México, Brasil ahora lo tiene. ¿Por qué ha sido difícil para que exista un acuerdo directamente entre el Mercosur y México? Vuelvo quizás a esto último que mencionaba y vayamos y miremos el sector automotor. A diferencia digamos, de los modelos de inserción internacional que llevan adelante tanto México como Mercosur en los años 90, esto ha impactado muchísimo porque Mercosur ha tenido un desarrollo industrial, incluso su sector automotriz, más mirando hacia adentro, ¿no? Esta cuestión de decir producir y vender adentro, bueno, la escala lo permite, Brasil es un país enorme, pero México ha tenido una disposición distinta, es decir, ha producido, pero para comerciar claramente con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Esto me parece que es importante porque México se ha logrado insertar en la cadena global de valor del sector automotriz y, lógicamente, es una economía más competitiva respecto a las economías del Mercosur, tanto la argentina como la brasilera. Lo que está sucediendo ahora es que Brasil definitivamente libera su comercio automotriz y esto obviamente deja en una posición desfavorable a Argentina, que por esto que nombraba Aníbal más temprano, es cierto que existe una buena relación con el presidente Fernández, pero se está produciendo lo que estábamos acostumbrados a ver en el intercambio norte-sur. Es decir, México está en un proceso también como de intercambio reprimarizador de las economías del sur respecto a México. Es decir, lo que se negocia ahora con Argentina es postergar el libre comercio automotor a propósito de la exportación de volúmenes de porotos, que es un poco lo que le vende Argentina ¿cómo es? Es como un volver para atrás. Es un volver para atrás, exactamente, sí. Sí, porque en realidad lo que tenemos es que por primera vez un país de América Latina compite con los países de la región en un formato tradicional de centro-periferia, ¿no? Y en el estado de situación actual del Mercosur, ¿no? Que el año pasado veíamos que Argentina y Brasil en un momento tuvieron un acercamiento, Uruguay se desmarcó, quedó un poco solo. ¿En qué están entonces esos vínculos con otros países, en este caso con México, desde el Mercosur? Porque se lo ve, no sé, capaz que es una opinión subjetiva y personal, pero un poco frágil o... Al vínculo, digamos. Sí, del Mercosur, o sea, entre quizás los miembros o en esta organización que tienen este diálogo.
Sí, yo creo que si miramos, por ejemplo, lo que es la agenda de negociación externa del Mercosur con terceros, es decir, con socios fuera del bloque, uno podría decir que se ha avanzado en esta relación con México. Si uno mira el resto de las agendas que Mercosur viene negociando, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea o bueno, este intento de tener una convergencia con la Alianza del Pacífico, es cierto que se ha avanzado más en el marco justamente de la negociación que se tiene con México que con otros bloques o regiones, ¿no? Eso por un lado. También es cierto que esta negociación, como decía Jano ahora más temprano, es cierto que esta negociación no ha tenido dificultades de ser una negociación como en bloque. Entonces, acá uno podría inferir de que hay una debilidad asociada a una postura común, pero yo creo que eso tiene que ver con lo que nombraba más temprano respecto a cuán competitiva se ha convertido la economía mexicana para los países del Mercosur. Esto me parece que es fundamental, sobre todo en determinados sectores, como tiene que ver con el sector automotriz. Pero a su vez, es cierto que el avance, digamos, del futuro de la relación va a depender también de lo que pase en el calendario electoral latinoamericano, como veíamos, bueno, vos nombrabas hoy más temprano, ¿no? Esto me parece que es fundamental. Brasil y Colombia. En ese caso, Brasil puede tener, o sea, recordemos en su momento, ahora el candidato más fuerte es Lula. Lula tuvo una impronta de fortalecer todo lo que fue, ¿no? La zona de tanto el Mercosur como fue la UNASUR en su momento, la creación de la UNASUR. Entonces, si se viene una impronta así, sí se podría prever o uno podría imaginar que quizás... Esto es un poco lo que se le llama como la afinidad ideológica, es decir, en caso de que cambie el gobierno. Es más, todos sabemos que el expresidente Lula y actual candidato a la presidencia estuvo hace 2 semanas en México, justamente en una reunión con AMLO como para acercar posiciones y marcar en un acto medio simbólico lo que sería el posible acercamiento. Yo acá quiero justamente destacar algo que me parece que es importante en esto que venimos conversando, y es actualmente México está en un proceso de reforma estructural bastante importante que tiene que ver básicamente con la reforma del sector energético y del sector mineral. Esto me parece que hay que empezar a mirarlo con atención, porque esto también lo está haciendo Chile, lo está haciendo Argentina y lo está haciendo Bolivia. En este marco de una doble pandemia, la pandemia de la COVID-19 propiamente dicha y lo que ha sido la guerra de Ucrania, ha golpeado muchísimo a estos dos sectores. Y yo creo que los países latinoamericanos están en un momento de pensar la autonomía en materia energética, por esto que decía hoy Aníbal más temprano, y también en materia de mineral. No nos olvidemos que somos la región que tenemos la mayor reserva de litio, que es la materia prima de esa commodity, que se va a empezar, que ya está siendo cotizada, para poder generar esa transición hacia esa economía más tecnológica digital. Digo esto porque en realidad esto que tiene que ver con un Gabriel Boric anunciando una estatización de la empresa del litio. Argentina también está en ese proceso. Ahora, por ejemplo, ayer hubo una reunión entre Bolivia y Argentina a propósito de importación de gas y venta de gas con la región, para justamente poder cortar esta dependencia que se tenía justamente, bueno, de los mercados internacionales. ¿Y nosotros en qué estamos ahí? No, bueno, es cierto que nosotros como Mercosur tenemos Pero Uruguay, ponele, ¿hay alguna...? Sí, nosotros tenemos, y vuelvo, como Uruguay, pero en el Mercosur. Claro, nosotros tenemos ahí un mercado y somos líderes en lo que se denomina energías renovables. Claro. Incluso a través de los mecanismos de convergencia estructural, que es el FOSEM, nosotros logramos justamente diversificar lo que es la matriz energética, incluso exportar energía a Brasil, justamente por la utilización de estos fondos, ¿no? Ahora, Damián, depender de la afinidad ideológica es una especie de riesgo también para la integración, porque eso puede cambiar, como ya hemos visto que ha cambiado dramáticamente. Cuando digo dramáticamente, digo por la forma en que se dio al mismo tiempo. Sí. El signo, si podemos llamarle así, político del continente, quiere decir que esa integración va a seguir ligada a esa probable afinidad ideológica en la región, ya sea con México o entre los propios países, pero en este caso también con México. Sí. Es decir, mañana se va López Obrador y viene otro y ya no me interesa nada de esto. Bueno, es cierto que en determinadas agendas esas cuestiones pasan. Uno obviamente si mira justamente la integración modelo que es la Unión Europea, ¿no? con instituciones más permanentes, donde justamente hay un tratamiento sobre política regional distinto. Nosotros tenemos que ver las especificidades que tienen los procesos de integración en América Latina. Yo, si bien hoy decía afinidad ideológica, es cierto que no estamos hablando únicamente de izquierda a derecha, ¿no? Es decir, las afinidades que tenía
AMLO, por ejemplo, con Donald Trump, y no así con el Partido Demócrata que gobierna actualmente, hay que mirar esa supuesta afinidad ideológica. Es cierto que en América Latina esta particularidad tiene que ver con los incentivos que genera el presidencialismo. Es decir, las presidencias pro tempore tienen mucho del liderazgo de los presidentes, ¿no? Esa es como la particularidad de América Latina, que pasa, no es privativo del Mercosur, esto pasa en la CELAC, pasa en el Tratado de América, en el NAFTA, pasa en el Mercosur, pasa en la Comunidad Andina de Naciones. Me parece que hay que, bueno, eso sin duda es un desafío, es una de las críticas que siempre se hace justamente a esta forma de integrarse los socios, pero bueno, sí hay que destacar que se ha avanzado en esos aspectos igual. Damián Rodríguez, muchísimas gracias por este rato acá en Sin Fronteras. Nos vamos a ir a México con Álvaro Padrón en el próximo bloque, así que quédense que ya venimos. Bien, último tramo y bueno, naturalmente que es una ocasión muy especial para nosotros tener a Álvaro Padrón, en este caso en el propio país de los hechos, en México. La relativa superación de la pandemia ha hecho que este tipo de actividades se retomen y es por eso que es una gran alegría no solo estar en contacto con Álvaro, sino también que de alguna forma esa dinámica de trabajo se haya retomado. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo están las cosas por ahí? Ano, Maite, están bien, gracias por estar ustedes y por permitirme ser parte del programa, aunque estemos tan lejos, ¿no? Y está buena esa imagen de la relativa superación, ¿no? Porque, de la pandemia, digo, porque vieron que China se está cerrando de nuevo, todavía no evaluamos las consecuencias que nos está dejando la pandemia y se me ocurría decir incluso que las consecuencias también se ubican en el plano de las relaciones internacionales, ¿no? La imposibilidad de viajar. Esto que acabo de hacer yo, poder volver a volar, es una cosa que era totalmente común en materia de relaciones internacionales y se cortó. La no presencia en las reuniones, cómo se negocia sin reuniones. Maite es especialista en esto porque estudió relaciones internacionales. Es solo pensar en los diplomáticos que usan el pasillo como un momento de arreglo de negociaciones, ¿no? ¿Cómo funciona todo eso ahora? ¿Cómo no funcionó durante estos 2 años? Tenemos un episodio ahora que escuchaba a Damián hablando del Mercosur y las relaciones internas del Mercosur. ¿Recuerdan la cumbre en donde Aníbal Fernández y Lacalle, nuestros presidentes, confrontaron de alguna manera con la idea del lastre, etcétera? Eso pasó todo por Zoom. Si hubiera una reunión presencial sería muy diferente. Recuerdo varias presidencias pro tempore del Mercosur, una famosa en donde Dilma, Mujica y Cristina Fernández se pelearon, estaban solo ellos tres encerrados, Mujica rompió los lentes, es decir, son todas cosas que pasan, pero que no se veían y que esto de la no presencialidad y de tener al Zoom omnipresente, como estoy haciendo ahora, cambia radicalmente la lógica de las relaciones internacionales. Quizá, queridos compañeros, un día hagamos un programa específico sobre eso, ¿no? Sí, Álvaro, más allá de la pandemia, hemos visto también, y a raíz de la guerra en Ucrania, que las cumbres de los grandes líderes también se han dado con este mecanismo. Quiere decir que de alguna manera esto también llegó para quedarse en las relaciones internacionales. Pues esperemos que no. Bueno, en el caso nuestro, miren la ventaja de hacer un programa internacional que sería inviable si no tuviéramos esta herramienta, no ahora para que pueda participar yo, sino en general para tomar contacto con los países o las situaciones o los temas internacionales que queremos abordar. Sin duda hay una parte positiva, pero hay que dejar pasar un poco de tiempo y ver cómo se recupera y qué tipo de formato nuevo vamos a tener y si nos vamos a acostumbrar más a lo virtual o a lo presencial. No me cabe duda que al final las negociaciones duras solo pueden ser cara a cara, ¿no? Álvaro, para ir metiéndonos un poco en tema, estás en un momento bastante efervescente allí en México y ya veníamos repasando diferentes puntos respecto al rol que tiene este país en nuestra región. ¿Cuál es la evaluación que haces vos de este gigante, ¿no? en lo que refiere a la movida geopolítica de nuestra región? Bueno, recién tanto Aníbal y Damián lo planteaban muy bien, ¿no? Yo creo que el título del programa es excelente porque
tan cerca pero tan lejos. Y yo jugaría con otro juego de palabras. Están pero no están. Están en América Latina pero participan poco. Esa es la realidad. Y soy menos optimista que Damián y Aníbal. Creo realmente que se sienten más de América del Norte. Aquí yo lo veo en la gente común y corriente, ¿no? Pero tampoco son de América del Norte, porque no los aceptan así nomás. No pueden migrar, no pueden pasar. Está la historia detrás, que es durísima, ustedes la referían tanto en la independencia como luego en la guerra con Estados Unidos. Entonces, digamos, no me cabe duda que en el análisis más general del cambio geopolítico en el mundo, son parte de la zona de influencia de Estados Unidos. Eso que no somos el resto de América Latina. Por pronto, seguramente no Sudamérica. Entonces, para Estados Unidos, la política con México es una política prioritaria, por eso reformularon el NAFTA y lo mantuvieron, por eso tienen un diálogo permanente con el tema migrantes, el tema del crimen organizado. Se habla poco de eso, pero es fuertísimo. Todo el tema del tráfico de drogas, en fin, son fronteras, y creo que Aníbal lo decía, la cantidad de kilómetros que los une. Entonces es como imaginar nosotros la relación con Brasil, ¿no? Entonces es inevitable, pero por eso digo, en el cuadro geopolítico claramente están dentro del radar de Estados Unidos. Ellos cuidan mucho, incluso Trump cuidó mucho la relación con México, porque en esa decadencia de la potencia del norte, claramente su primer círculo de influencia es lo que hoy representa Canadá y México. Álvaro, ¿es comparable la vida política tal como se da en México con el resto de los países de América del Sur, la manera en que aquí habitualmente vemos que se desarrollan? Y también un poco en base a esto, en esta perspectiva de cambio de ciclo político que venimos acompañando, ¿qué se puede decir del rol de México en ese cambio? Bueno, en realidad la comparación es muy difícil, porque salvo en el idioma, yo diría que casi todo es diferente, ¿no? Por ejemplo, si tengo que elegir una diferencia que noto estando aquí ya prácticamente una semana, aquí digamos, la figura es más importante que el partido. Y eso nos da la imagen de que un presidente es prácticamente hegemónico en términos de la rutina política y social del país. No solo en este caso López Obrador, lo fue también los presidentes anteriores. Para que tengan una idea, el contrapunto más claro con López Obrador es un presidente como fue Vicente Fox, ¿no? Un personaje en sí, un hombre que vino por fuera de la política, un empresario, millonario, en fin. Esos personajes tienen mucha potencia en la sociedad mexicana y ahora el contrapunto es López Obrador. Algunos incluso dicen que así como Fox fue un populista de derecha, AMLO, fíjense, ¿no? Le dicen de esa manera, Andrés López Obrador, y usan de alguna manera una síntesis al ponerle ese nombre, y todo el mundo sabe aquí que AMLO es su presidente, y él viene a ser como el populismo de izquierda. Es bastante cuestionable este concepto, pero vale el término, ¿no? A ver, él pasó por todos los grandes políticos, ustedes lo decían hace un rato en el informe, pasó por todos los partidos, el PRI, el PAN, y formó uno propio, con un nombre increíble, creo que lo nombraron también, Movimiento de Regeneración Nacional. Morena. Habría una explicación concreta de qué significa eso. Dicen populista de izquierda, yo diría que es un típico caso de un progresista, porque, por ejemplo, ¿no? Yo no le pondría el título de izquierda, porque en muchos aspectos él, por lo menos en la imagen clásica que nosotros tenemos de un líder de izquierda, no se ubica. Hizo un acuerdo electoral muy fuerte con los sectores evangelistas, muy difícil de tragar en otros países, quizá el caso brasilero se le va a comparar. Tiene una lógica de continuidad económica. Aníbal hablaba de una prioridad en distribución del ingreso, pero básicamente ha respetado los grandes elementos de una política económica ortodoxa. Muy pragmático con Estados Unidos, incluso con Trump, también se refirieron a eso. Firmó de nuevo una reformulación del NAFTA, pero esa es la matriz económica productiva de México. En política exterior, López Obrador le importa poco y reparte un poco el juego con la Cancillería. Él se dedica más a mirar hacia adentro México y dejar que su canciller, Marcelo Ebrard, sea quien hace básicamente la política exterior. Para que tengan una idea, dos comentarios muy raros para nosotros, ¿no? La campaña electoral quemó el pasaporte como un símbolo de que se iba a quedar en México. Él hizo una cierta demagogia con eso, diciendo yo no voy a viajar.
voy a ser un presidente que se quede a atender los problemas del país. Una cosa totalmente inviable para un país absolutamente abierto. Es uno de los países, junto con Chile, con más TLC en el mundo. Entonces, hay un estilo muy de caudillo de gobernar, y eso es algo que yo diría nos diferencia mucho, sobre todo en la política en Uruguay. Y termino con una anécdota que la descubrí aquí. Miren lo que hace. Absolutamente todos los días convoca una conferencia de prensa a las 7 de la mañana, con una puntualidad religiosa. Unos 50, 60 periodistas se sientan a escucharlo y él ahí da las orientaciones que va a tener el gobierno durante ese día. Las mañanitas. Muchos ministros se enteran en esa conferencia de prensa lo que va a pasar, para que tengan dimensión de lo que significa la centralidad del presidente aquí en México y particularmente de este personaje, ¿no? Creo que para aportar nomás, eso es una costumbre que se agarró cuando era gobernador de Ciudad de México, si no me equivoco, pero ahí creo que la conferencia, no me acuerdo si no arrancaba como a las 6:30, era bien tempranito también. Sí, yo te decía las mañanitas, que se le llaman popularmente. Le ¿no? llaman las mañanitas. Sí, que además la transmiten por YouTube, todo, y después las transcriben en la página, entonces para que los periodistas o quien esté interesado pueda ir derecho, y te transcriben hasta las preguntas de los periodistas, las respuestas del presidente. Todo extremadamente completo y laborioso. Álvaro, repasábamos un poco con Damián el tema del Mercosur, ¿no? Del vínculo del bloque con México. También Damián deslizó un poco lo que es el vínculo Brasil-México, como estos dos países extremadamente fuertes. ¿Cómo ves vos, que siempre destacás la importancia del Mercosur para nuestra región, en este vínculo con México? ¿En qué está? Bueno, es ahí donde yo soy bastante menos optimista, ¿no? que quienes analizaron hasta ahora en el programa, porque Damián lo presentó muy bien. Hay una dimensión más económica, comercial, y hay una dimensión más política, ¿no? Claramente tenemos, por el lado de la dimensión económica, yo diría que hay muy poco para esperar de México, porque está atrapado para bien y para mal en el NAFTA, ¿no? Entonces, esa fue una decisión que no cambió en relación al gobierno de López Obrador. Él renegoció algunos capítulos, pero estuvo dispuesto a seguir perteneciendo a ese acuerdo, y no se explicó, porque seguramente el tiempo no le dio a Damián, pero es muy difícil hacer compatible la presencia plena de México en el NAFTA y pensar en algún tipo de acuerdo con el bloque como Mercosur, ¿no? No solamente por la disputa de algunos sectores, como él mencionaba, el de automotriz, sino hasta por reglas de juego en materia de política internacional y de acuerdos comerciales a nivel internacional. Yo ahí soy muy poco optimista. Creo que México tiene una integración y una dependencia muy fuerte de América del Norte, y eso no va a cambiar, y no lo va a cambiar una orientación política que, repito, además es muy pragmática en el caso del gobierno de López Obrador en relación a Estados Unidos. Lo que sí cambió mucho es el discurso político. Hay claramente una reivindicación de autonomía de México. Eso ha llevado a que, por ejemplo, planteara mucha presencia en lo que es la CELAC y un cuestionamiento muy duro a la OEA, pero yo aquí quiero decir claramente que hay mucho de retórica, hay mucho discurso y luego poca concreción en materia de las cuestiones que duelen, ¿no? Vamos a ver si este asunto energético, que está trayéndole problemas al gobierno mexicano con Estados Unidos, no genera un poco más de interés y de capacidad para la relación con América del Sur, sobre todo, que es el gran asunto, porque es donde pesa la principal potencia de contrapunto de México, que es Brasil. Las afinidades ideológicas, decía Jano, claramente no determinan la integración, pero sí generan hechos políticos. Y yo diría, terminando un cable a tierra con Uruguay, que a mí me importa muchísimo reivindicar, para no quedarnos solo en lo comercial y en lo económico, reivindicar la cultura de asilo político que tuvo siempre México, que además la utilizó mucho Uruguay, las y los uruguayos, incluso instituciones uruguayas culturales, como fue el Galpón, que siguió funcionando en el exilio durante la dictadura uruguaya en México. Lo propio pasó con muchos actores, con muchos personajes de la cultura uruguaya, el caso de Citarrosa, de los olivareños, de muchos dirigentes políticos de Uruguay que encontraron en México esa cultura de asilo y de refugio. Y por supuesto, termino diciéndoles que me sorprende que aquí nos conozcan mucho más de lo que nosotros conocemos a ellos. Eso es un déficit claramente de Uruguay, es este programa, es el intento que hace, ¿no?, de conectar, de conocer más, pero es mucho más conocido Uruguay en México que México en Uruguay, y eso es absolutamente desproporcionado en términos del tamaño y de la importancia, ¿no? Nos conocen claramente por la cultura, nos conocen por el fútbol muchísimo, y nos conocen también por la capacidad de sostener una democracia que es ejemplar para el resto de América Latina, que, como decía Aníbal, está en un momento de estabilidad en México, pero siempre está muy
cuestionada, entre otras cosas por el nivel de adhesión de la gente a la hora de las elecciones. Entonces, me quiero quedar con esa imagen de un país que nos respeta mucho, que tiene mucho de historia para agregar. Se habló muy poco en este programa, y lo dejo solo para el final, de los pueblos originarios, de todo lo que significa una cuestión que en la calle uno lo percibe, de ver realmente una diversidad cultural muy distinta a la que estamos acostumbrados en Uruguay, y todo eso sin duda hace que tengamos por lo menos presente que es una materia pendiente para Uruguay conocer más nuestro contexto en América Latina, un país tan determinante, que está tan lejos y tan cerca, y que al mismo tiempo nos llevaría a pensar que la política internacional no tiene que ser solamente los números, sino, por ejemplo, ser agradecidos de haber tenido ese enorme apoyo en México a miles de uruguayas y uruguayos que encontraron allí refugio político. Sí, Álvaro, trabajando 11 años con los uruguayos en el exterior, pude apreciar justamente que hay un sentimiento de pertenencia de quienes tuvieron su asilo político en México. De hecho, hay un libro sobre la embajada mexicana en Uruguay en aquellos años por el rol que cumplió, y que más allá de que el PRI ha sido el gobernante durante todo ese tiempo y ha tenido una política oscilante, no hay reparos con respecto no solo a esa política de asilo, sino a esa integración que sintieron los uruguayos que tuvieron que pasar su exilio allí, al punto de que hoy siguen sintiendo que México es una especie de segunda patria, sin dudas. Totalmente. Incluso hay muchos uruguayas y uruguayos viviendo aquí, ¿no? Sobre todo a nivel académico, es muy fuerte la presencia. Hay también, desde el punto de vista cultural, decía recién, y es increíble porque aquí es muy fuerte, como para nosotros también el fútbol, y es mucho más conocido futbolistas uruguayos en México que jugadores mexicanos en Uruguay. Entonces, ahí es donde digo que hay como una simetría entre el tamaño y luego la presencia, pero creo que ese combo completo nos hace pensar que tenemos que estar un poco más atentos a un país que ha sido muy generoso con nosotros en lo político, en lo institucional. Estamos en un momento en donde el relato del gobierno mira hacia América Latina, repito, hay mucho de discurso y luego muchas dificultades de práctica, pero creo que hay que salir un poco de la agenda tradicional de lo comercial y tener en cuenta que la política internacional es mucho más que eso, y vamos a ver si en los próximos años, con lo que venimos diciendo de ese cambio de ciclo político, se constituye un nuevo esquema un poco menos retórico y un poco más práctico. Pero repito, me quedo con esta imagen de un México muy solidario con Uruguay, que es una deuda para nosotros, y también hay que seguir atentos a que quienes viven aquí, los uruguayos sobre todo, recordando el tema del voto consular que no tenemos. Seguimos siendo de los pocos países en el mundo que no le permite a sus ciudadanos votar desde el exterior. Seguramente sería un distrito electoral importante el mexicano, porque aquí sigue viviendo mucha gente que, como decías tú, Jano, pasó a sentir que México es su segunda patria, y bueno, y muchos uruguayos que volvieron a Uruguay siguen teniendo ese vínculo con México que habría que aprovechar mucho más. Álvaro Padrón, te agradecemos por estos minutos y bueno, te esperamos para la vuelta. Buen regreso. Nos estamos viendo la semana que viene. Abrazo fuerte. Bien, y nosotros vamos cerrando nuestro encuentro por el día de hoy aquí en Sin Fronteras. El próximo domingo seguramente estaremos abordando otro de los temas que en este momento están pautando lo que está pasando en el mundo. Que tengan muy buenas noches y una buena semana.